Muy buenas noches a todos. Gracias por estar aquí en esta charla que haremos para presentar un poco sobre el concierto de esta noche. Tengo entendido que ya hubo también una plática previa con los detalles sobre la obra literaria que inspira o da pie a la música que se escuchará esta noche, y yo quisiera simplemente ya redondear y dar un poco más de información sobre los datos musicales interesantes al respecto de las tres piezas que escucharemos esta noche. Tres obras francesas de tres de los más importantes compositores franceses de todos los tiempos, tres mentalidades brillantes y muy distintas, tres formas muy diferentes de componer, tres compositores que se acercan a la partitura de una manera muy distinta y al mismo tiempo muy revolucionaria, los tres. Un dato importante y muy interesante al respecto de este programa es que van a escuchar las tres piezas exactamente al revés de como fueron escritas. En lugar de ir en un orden cronológico, escucharemos primero la obra que se compuso más tarde, que es el preludio de la Siesta d'un Fauno de Debussy, después la Danza Macabra de Camille Saint-Saëns, y después de la pausa Haroldo in Italia de Berlioz, y está con nosotros también la maestra Lidia Bull, la solista. Y hablar un poco de las partituras de esta noche. Al respecto de los tres compositores en común, quisiera decir que la búsqueda de la literatura musical francesa llega en un momento histórico muy importante. Es una búsqueda mundial, quisiera yo decir, generalizada, sobre la verdadera, digámoslo así, autonomía nacionalista. Teníamos desde luego aquí en América el movimiento de independencia de México, en 1810. Se acercaban desde luego movimientos muy importantes al respecto de la liberación de las naciones europeas, y al respecto desde luego tenemos que mencionar un factor muy importante, sobre todo en el caso de Héctor Berlioz, y es la gran cantidad de actividad operística que había en Italia. El país, desde luego, con mayor, digámoslo así, cantidad de compositores exitosos en, digámoslo así, los primeros 50 años del siglo XIX. Y desde luego, basándonos en este dato importantísimo, aparece uno de los personajes más destacados de la literatura musical italiana, que es Niccolò Paganini, el gran virtuoso del violín, compositor, pero sobre todo un excéntrico instrumentista. Este excéntrico instrumentista, tomando muchos elementos de otro de los grandísimos compositores de inicios del siglo XIX, que es Gioachino Rossini, el desde luego operista más importante de la época belcantista, y de quien desde luego también Berlioz mismo tomará muchísimo material y muchísima inspiración para escribir su obra. Tanto así que las últimas partituras de Rossini, como son sus últimas grandes óperas, Le Siege de Corinth y Guillermo Tell, famosa, conocidísima por todos, sobre todo por los 3 minutos del Llanero Solitario y no por las otras 4 horas que escribió Rossini, brincan muchísimo en el catálogo de este fantástico compositor, como el, digámoslo así, y en palabras del mismo Riccardo Muti, el triunfo de la orquestación, Guillermo Tell rossiniano. Y basándose en estas orquestaciones es que Berlioz inicia a componer en este estilo tan característico suyo, que serán orquestas sinfónicas de magnitudes considerables, por decirlo así, si no es que grandilocuentes, como lo es Haroldo in Italia, y como lo es sobre todo la primera sinfonía de Héctor Berlioz, que es su Sinfonía Fantástica. Yo quisiera mencionar, antes de también ceder la palabra a la maestra Lidia, que
Aroldo in Italia es una de las obras más importantes del repertorio para viola, pero es en realidad una sinfonía. Es la segunda sinfonía de Héctor Berlioz. Es una gran sinfonía que tiene el gran detalle de tener un fantástico solo de viola, prácticamente un cantante al lado de la orquesta. Digamos que la parte de viola solista de Aroldo in Italia es como el mismo Aroldo recitando con los textos de Lord Byron. Es en esta manera en la que está escrita esta fantástica pieza. Comencé hablando de Berlioz porque es desde luego la primer gran fuente de inspiración para los dos compositores que completan el programa, que son Camille Saint-Saëns y Claude Debussy. Saint-Saëns siendo un compositor muy exitoso, con muchísima música, pero yo debo decir no necesariamente el más innovador de los compositores. Yo diría que Saint-Saëns es un compositor realmente conservador. Es un compositor que sigue absolutamente la línea que le dejan sus contemporáneos y sus antecesores, pero no necesariamente realiza un ejercicio de innovación o de modernización del lenguaje musical. Sin embargo, desde luego escribe partituras muy importantes, tanto para orquesta como para solistas, como música de cámara, ópera, oratorios. Es un compositor con muchísimo catálogo, un catálogo realmente muy extenso, pero no necesariamente el más innovador. Este es un detalle muy importante porque en Berlioz y en Debussy sí tenemos a los compositores innovadores, y en Saint-Saëns tenemos al continuador de la gran literatura francesa romántica. La danza macabra que van ustedes a escuchar es una pieza que se caracteriza por tener un solo de violín continuo durante la pieza, que necesita estar desafinado. El violín necesita estar desafinado. Esa es la gran cualidad de esta pieza. Está afinado de una manera muy específica, pero no es la afinación tradicional del instrumento. El violín tiene 4 cuerdas, de grave a aguda, sol, re, la y mi. Pero la última cuerda, en lugar de estar afinada en mi, está afinada en mi bemol, medio tono más bajo. Y esto arma un, digámoslo así, intervalo que es conocido como la cuarta del diablo. Esta cuarta del diablo que estará presente durante toda la danza macabra. Y también escucharemos en esta danza macabra que es una danza de la muerte, cómo Saint-Saëns escribe los huesos de la muerte en la orquesta, tanto en la cuerda, como verán ustedes algunos de los instrumentos de cuerda, que en lugar de estar tocando normalmente con el arco, van literalmente a pegarle con el arco al instrumento, haciendo el efecto del sonido de un hueso chocando contra otro. Y también en un instrumento muy particular de la orquesta, que es el xilófono, que estará en la zona de percusión de la orquesta, hasta atrás de la orquesta, que es un instrumento que tiene un sonido muy peculiar, que también se asemeja a muchas caricaturas que han hecho esta, digamos así, parodia de un instrumento que la calaca está tocando sus propios huesos, ¿no? Esa es un poco la idea de la danza macabra de Saint-Saëns. Y al respecto de la pieza de Debussy, que es la pieza que se compone más tarde, pero que es la pieza que abre nuestro programa, y que espero que no sea molestada por estas intervenciones tan bonitas de la calle. Es una pieza muy sutil, es una pieza muy evocadora. En el preludio a la siesta de un fauno de Debussy ustedes realmente van a escuchar esa sensación que nos da de sopor, de sueño mientras cae la tarde. Esa es un poco la sensación del preludio de la siesta de un fauno de Debussy. Cómo Debussy es capaz de escribir con notas el calor de una tarde. Esa es la gran maravilla de esta pieza. Le cedo la palabra a la maestra Lidia. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Entonces, esta noche yo estaré participando con la orquesta, con nuestro querido director también, para interpretar Aroldo in Italia, que justo es simultáneamente
una sinfonía y un concierto de viola. Y por este en parte se conoce como la broma de viola, lo más largo del mundo. Hay mucha fama entre músicos de que los violas son personajes curiositos, quizás no lo más obvio para ser protagonistas, y precisamente por este tenía que ser viola en esta obra. Que pues Haroldo, nuestro protagonista, sí, es un héroe un poco improbable e imperfecto, que incorpora mucho, y me encanta de esta obra que a veces, pues sí, Haroldo realmente es Haroldo de Byron, y a veces es Berlioz mismo, porque cuando era una de sus primeras grandes oportunidades de joven, era ganando un concurso, el premio de Roma, y a base de este recibió una beca para ir a vivir en Italia un par de años, estudiar ahí y componer, luego volver a París. La experiencia fue menos que agradable para él mucho del tiempo. Se encontró en un lugar mucho más provincial, menos cosmopolitano de lo que él estaba acostumbrado en París. Y él sufrió algo en lo que estuvo ahí, pero también descubrió lugares de belleza fenomenal natural. Y este le inspiró mucho. Él ya sí tenía mucho amor por el campo antes, pero esta experiencia todavía lo consolidó más. Y siento que su tiempo en Italia sí resonó en muchas de sus obras, no solo en esta obra, en otras oberturas, en otras obras sinfónicas, hay toquecitos de este tiempo que se encuentran. Entonces sí fue una experiencia muy formativa para él. La pieza se conforma de 4 movimientos. El primer movimiento, Berlioz pone que Haroldo se encuentra en la sierra y hay escenas de melancolía, alegría y felicidad. Y pues sí, lo expresa perfectamente. La pieza es un poco, bueno, muy innovador realmente. Realmente no hay un lento movimiento. En una sinfonía típica, ¿no? Hay típicamente un movimiento lento, y en este no. Iniciamos lento y dolorido y melancólico, pero luego no dura, ya se distrae nuestro Haroldo y se pone de buenos. El segundo movimiento se siente muy apto por aquí, en este momento del año, porque se trata de peregrinos en procesión, en camino, y me encanta la mezcla que tiene Berlioz aquí de lo terrenal y de lo sublime, y hay estos dos intercambiándose. Hay una sección realmente mágica cuando hay un coral que pasa entre los alientos y luego pasa a la cuerda y se va alternando, y es algo de otro mundo pero para acompañar primero es la orquesta con la tema principal ahí, la viola solo está acompañando, pero con un efecto especial, que es tocar con el arco sobre el puente, que produce muchos armónicos en el proceso. Entonces es un sonido un poco escalofriante y se sigue insistiendo. Es algo impresionante. Y luego lo que Berlioz no supo, pues luego pone algo rítmico de pizzicato en los contrabajos, pero lo que no supo es que iba a inspirar la cumbia 200 años antes casi. Es una mezcla, pero me encanta que hay algo divino, hay algo totalmente fuera del mundo y luego hay algo muy arraigado simultáneamente. Esta combinación se me hace muy interesante. El tercer movimiento se trata de jóvenes serranos llevando serenata a sus amantes. Primero, Haroldo está solo viendo, a ver qué onda con ¿no? Pero al fin del movimiento va cambiando y por fin se me hace que Haroldo tiene el tema del amante. Entonces se me hace muy interesante, y luego el último movimiento conecta un poco con Beethoven. Antes usa una idea de su 9ª sinfonía de repetir todos los temas que ya usó, todos los temas importantes, pero fuera de orden,
para checar que sí estaban escuchando y si recuerdan todos los temas. Y realmente no se trata tanto de la viola en entonces Haroldo se pierde en medio de todo. Otra vez, para aquí, el día de hoy se entiende totalmente, la experiencia de ser extranjero en un lugar donde hay mucha actividad. Y a veces uno es involucrado directamente en a veces uno se pierde totalmente. Hay esta experiencia. Es una obra magnífica realmente y única. No creo que existe otra cosa parecida. Y se me hace una gran oportunidad de estarlo tocando con excelentes compañeros en la orquesta también. Y una experiencia maravillosa realmente. Esperamos que disfruten. Le paso la palabra otra vez. Gracias. Pues simplemente para cerrar esta plática y pasar a la sala, comentarles que es realmente un programa muy bien confeccionado, es un programa muy redondo, es un programa que nos da la oportunidad de apreciar toda la gran influencia tan hermosa que puede tener la literatura en la música. Desde luego sabemos que las bellas artes, sobre todo hoy en día con tanta tecnología y con tantos dispositivos y funcionalidades que hay para unir las bellas artes, es mucho más sencillo, pero en ese entonces, cuando solamente había música, cuando solamente había literatura, cuando no había Netflix y cuando no había cine y cuando no había iPhone y cuando no había WhatsApp, lo que había era música y lo que había era literatura y lo que había era pintura, y esta era la manera de los compositores y de los artistas de manifestar su solidaridad y el gran trabajo en equipo que sigue siendo todavía hoy en día hacer música y hacer arte. Creo que es una gran oportunidad de disfrutar un muy buen programa. Si tienen alguna pregunta, hablen ahora o callen para siempre. Y pues muy bien, que disfruten el concierto. Muchas gracias.